Político y Electoral en Fundaungo. Bienvenido, licenciado Urquía. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muy buenas tardes a todas y todos que han tenido la oportunidad de conectarse en la plataforma Google Meet. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta reunión virtual. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, la Universidad de Oriente, UNIO, y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Hongo, Fundaongo, hemos decidido planificar y organizar un ciclo de conferencias, de foros universitarios sobre diferentes temas. Este día, las instituciones académicas mencionadas los hemos convocado al primer foro universitario con el tema el procedimiento de reforma constitucional. Juristas de diferentes partes del mundo coinciden que las normas constitucionales constituyen la carta de navegación de un país. Si ello es tan cierto como lo es, implica que sus contenidos, entre los que se encuentra el procedimiento de reforma constitucional, deben ser conocidos por todos los sectores de la sociedad. El presente foro pretende generar un espacio de reflexión en tal sentido. Especialmente deseamos escuchar una explicación del actual procedimiento de reforma de la Constitución y además si las propuestas del procedimiento de reforma a la Constitución elaborada por la Comisión ad hoc bajo la responsabilidad del señor Vicepresidente de la República garantizan la supremacía constitucional y el respeto a las cláusulas pétreas. Los panelistas que nos acompañan en esta oportunidad, en esta tarde, son el doctor Germán Rivera, socio en la firma Novis Estudio Legal, la licenciada Sandra Santos, catedrática de la Universidad Centroamericana UCA, Departamento de Ciencia Jurídica, y el doctor Gustavo Campos, consultor y catedrático de Derecho Constitucional. El foro está diseñado con el siguiente formato: 30 minutos para la participación de cada uno de los panelistas y al final un espacio de preguntas y respuestas. Comencemos, pues, con el primer ponente, con el doctor Germán Rivera. El doctor Germán Rivera es consultor y asesor para entidades del sector público y privado en áreas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho administrativo, arbitraje comercial y de inversiones como árbitro o como abogado de parte, en procesos de formación de ley, elaboración y revisión de proyectos de ley y reglamentos. Actualmente es uno de los responsables del área constitucional del curso internacional 2020-2021 de postdoctorado, Nuevas Tecnologías y Derecho del Centro Internacional Mediterráneo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, Italia. Con ustedes dejo al doctor Rivera en la ponencia. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer la atenta invitación que me ha hecho la Fundación Dr. Guillermo Manuel Hongo, Fundaungo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mi alma mater, a la dirección en particular de Ciencia Jurídica, soy licenciada Gabriela Santos, y a la Universidad de Oriente. El tema con el que pretendo conversar este día está estructurado en tres partes, particularmente un contenido referido al proceso vigente de reforma de la Constitución, la propuesta que ha hecho la Comisión ad hoc de reforma de la Constitución y finalmente abordar de manera breve algunos aspectos vinculados con
la supuesta contradicción a las cláusulas pétreas en el proceso de reforma constitucional y la afectación a la supremacía constitucional. Lo digo supuesta porque obviamente estamos hablando todavía de un proceso, un proyecto de reforma que no se ha presentado a la Asamblea, pero que visto en términos concretos, pues genera muchas dudas. Quisiera señalar que el tema es sumamente amplio y por lo tanto voy a tratar de ir bastante puntual a cada uno de los aspectos. Lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿qué es la Constitución? Es decir, no es solo la norma suprema o la norma que regula los derechos fundamentales de las personas en un Estado, sino que la Constitución como tal recoge una serie de principios y valores que informan el contenido de todas las normas de la Constitución, pero además comprende un contenido de normas que regulan toda la convivencia democrática de las sociedades, y que en particular las sociedades pues no son homogéneas, sino heterogéneas. Regula todo lo relativo a los derechos de las personas, la relación de los derechos de estas personas con el Estado y del Estado con las personas en relación a sus derechos, pero también regula una serie de mecanismos que están referidos a los límites y a los propiamente diseñados mecanismos de control en el ejercicio del poder en relación a aquellos entes del Estado que ejercen poder público. Todo eso contenido luego en unas cláusulas que se cierran y que es lo que permite decir, mire, esto lo podemos o no lo podemos cambiar dentro de la Constitución. Y entonces encontramos ahí el artículo 248 de la vigente Constitución, en virtud de la cual ya podemos hablar del proceso de reforma. Eso así, a grosso modo, sería como el primero de los temas con los que quiero abordar. Ahora bien, mis compañeros ponentes, el doctor Campos, la maestra Sandra Santos, que es un gusto saludarles también, van a abordar en esa misma lógica otros aspectos. Yo me voy a tratar de enfocar en estos. Primero, señalar que actualmente habíamos tenido una historia constitucional de respeto entre el constituyente originario y el constituyente derivado. ¿Qué quiere decir esto? El constituyente originario, el que creó la Constitución, en asamblea constituyente y que estableció básicamente los fundamentos de la Constitución, y luego la asamblea legislativa que en su momento opera o ejerce como constituyente derivado para poder desarrollar aquellas reformas a la Constitución que se le planteen y que estén dentro del marco de la misma Constitución. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional salvadoreña también había venido indicando o perfilando este proceso de reforma. Esto indica que este proceso tiene al menos 7 etapas, según lo ha dicho la misma jurisprudencia, y comienza con la parte de la iniciativa para la reforma de la Constitución. Esta iniciativa que desde luego, según la Constitución y la jurisprudencia constitucional, está reconocida a no menos de 10 diputados de la Asamblea Legislativa. Es decir, una iniciativa no puede provenir del presidente de la República, del vicepresidente, de una comisión, etc. Ahora bien, esa iniciativa, repito, se canaliza a través de no menos de 10 diputados de la Asamblea Legislativa que han sido electos. Y esto tiene cierto sentido en la medida en que se determina que los diputados, como parte de la Asamblea Legislativa, son representantes del pueblo. Y que a la vez la Asamblea Legislativa es el órgano que con su configuración legal pues se convierte en un constituyente derivado. Esto implica que obviamente tendrá que respetar los límites que la misma Constitución establece en el proceso de reforma. Ahora bien, pero esta iniciativa de reforma tiene acompañada una etapa pre-legislativa, que obviamente implica un análisis sobre la necesidad de la reforma de una disposición, de varias disposiciones de la Constitución. Es decir, evaluar la necesidad real de una reforma,
Porque también hay que señalar que las constituciones obviamente no son códigos que van a describir todo lo que la gente quiera escuchar o saber de la vida o del ámbito jurídico, sino que se regula en ellas únicamente lo esencial y lo fundamental. Por lo tanto, hay que saber si realmente una reforma que se propone es una reforma necesaria, ha estado debidamente evaluada y que se ha concluido que es indispensable desarrollarla o realizarla. Ahora bien, dicho esto, presentar esa reforma por parte de estos 10 diputados de la Asamblea Legislativa, vendrá una segunda fase, que es la fase de diálogo y de deliberación pública en la adopción del acuerdo en el que se da impulso a la reforma a la Constitución. Es decir, ¿quiénes son los que están llamados a participar en ese debate o deliberación pública, en ese diálogo? Pues en particular, las personas a las cuales en principio va destinado el contenido de una reforma constitucional en determinada área, pero también los órganos del Estado que están estrechamente relacionados con la aplicación o vigencia de lo que pudiera ser el contenido de esa reforma constitucional. Para poner un ejemplo, si pensamos en una reforma al órgano judicial, pues en principio es el órgano judicial el que está llamado a intervenir en un proceso de reforma de ese tipo, en virtud de que es a él a que atañe el contenido, ¿ya? Entonces, aquí viene esa fase de deliberación. Dicho sea de paso, que con la propuesta que se ha hecho por parte de la Comisión ad hoc, llama mucho la atención que en esta propuesta de reforma de la Constitución, y que particularmente se tocan aspectos muy importantes del órgano judicial, a quien no se haya llamado o no haya participado en el debate es el órgano judicial. Llama mucho la atención eso, es decir, una grave deficiencia en el mismo proceso de reforma. Ahora, en una tercera fase vendrá la aprobación del acuerdo mediante el cual se reforma la Constitución, es decir, una vez que ya ha habido todo ese diálogo, ese debate público, en el que haya verdadero acceso, vendrá la aprobación mediante un decreto en el cual hay un acuerdo de que se va a reformar esa disposición o esas disposiciones de la Constitución. Ahora bien, en esta cuarta parte vendrá una fase informativa de la reforma constitucional, fase de diálogo y deliberación pública para la adopción del decreto en el que se decide ratificar el acuerdo de reforma constitucional. Si ustedes saben, la actual Constitución lo que nos plantea es que primero una Asamblea Legislativa aprueba un decreto de reforma y luego la siguiente Asamblea ratifica la siguiente integración de la Asamblea. Pero bien, en esta cuarta etapa lo que hay es esa fase informativa donde entre la primera asamblea que aprueba la reforma y la siguiente que va a entrar y va a ratificar, pues hay un lapso de tiempo en el que hay un debate y participa el elector. Es decir, se supone que nuestro proceso lo que busca es que en ese periodo el elector pueda intervenir, pueda conocer, pueda manifestarse sobre el contenido de esa reforma y de esa manera poder configurar la integración de la Asamblea Legislativa en razón de cómo se manifiestan las posturas de aquellos que pudieran llegar a ser nuevos diputados en la Asamblea y su posición respecto de reformas a la Constitución. Entonces, en esta parte, pues, por eso la misma jurisprudencia constitucional había señalado que una vez desarrollado un proceso electoral ya no se pueden aprobar reformas, sino hasta que entra la nueva Asamblea Legislativa, porque entonces generamos una especie de fraude, ¿no? Porque ya no hay posibilidad de que el elector pueda conocer ese proceso de reforma constitucional y manifestarse en relación a ella, de manera de poder controlar las posibles mayorías coyunturales en la Asamblea Legislativa. Una quinta etapa es la fase de aprobación del decreto legislativo mediante el cual se ratifique el acuerdo de reforma constitucional, es decir, entró la siguiente asamblea, según el artículo 148, y entonces vendrá nuevamente el debate ahora de si se ratifica o no se ratifica la reforma que fue aprobada por la anterior integración de la Asamblea Legislativa. Recordemos que el artículo 148 dice que la aprobación se hace con la mitad más uno de los diputados electos, esto es decir, 43 votos, pero luego viene que la reforma se ratifica con 2/3 partes de los diputados electos, es decir, no menos de 56 diputados o no menos de 56 votos de los diputados electos. Vendrá entonces la parte final de la publicación del acuerdo de ratificación de reforma de la Constitución, el cual queda, ojo, y aquí se abre una séptima etapa, es que
Ese decreto en virtud del cual se ratifica, pues queda sujeto a control de constitucionalidad. Esto es que ya por jurisprudencia se ha determinado que aun y cuando la Asamblea Legislativa haya desarrollado un proceso de reforma de la Constitución, el decreto en virtud del cual se ratifica, pues puede perfectamente quedar sujeto a control de constitucionalidad. Esto es, que puede ser demandada ante la Sala la inconstitucionalidad de esa reforma de la Constitución, ya sea porque tiene vicios de forma o porque tiene vicios de fondo. Aquí es bien importante señalar este punto porque el constituyente derivado, que es la Asamblea Legislativa, como decía antes, está sujeto a respetar los límites que la misma Constitución establece para desarrollar el proceso de reforma. Esos límites, que pueden ser formales o materiales, es decir, formales en cuanto al procedimiento o materiales en cuanto al contenido, pues obviamente pueden llevar a evaluar si hay o no una reforma de la Constitución que no cumple los mismos lineamientos que la Constitución ha señalado. Por lo tanto, que sea declarada inconstitucional. En la práctica, y en El Salvador ya se produjo eso, desde luego, con integración de la Sala, que no es la actual integración, ¿verdad? La actual integración que lamentablemente pues tiene ese vicio de inconstitucionalidad por la forma en cómo se integró. Dicho esto, ese es el proceso actual que se regula en la Constitución para reformarla. Dos ideas que creo que no podemos dejar de ver en esta primera parte, y es uno, distinguir entre lo que es el constituyente originario, el que creó la Constitución y estableció las reglas para desarrollar el proceso de reforma, y luego quién es el constituyente derivado y los límites que tiene para reformar la Constitución, ¿verdad? Para efecto de que no vayamos a confundir que la Asamblea en cualquier momento puede reformar y ratificar una norma de la Constitución y que no tiene límites. Y luego, ojo, que a esto va acompañado también los pronunciamientos, los criterios jurisprudenciales en materia constitucional que al respecto ya existen. En consecuencia, este es el escenario que hay que considerar y hay que respetar para llevar a cabo reformas a la Constitución. En un segundo tema, quiero referirme a la propuesta de reforma que plantea la comisión coordinadora, la comisión redactora del proceso de reforma constitucional. He dicho sea de paso, y aquí quiero comenzar por algo. El decreto ejecutivo en virtud del cual se crea la comisión y se habilita, no es para una reforma de la Constitución, sino para un estudio sobre posibles reformas de la Constitución. Y ya desde ahí encontramos una grave deficiencia. ¿Por qué? Porque pareciera que el decreto que crea la comisión tiene un mandato y luego la comisión hace otra cosa. Pero bueno, más allá de ese punto, hay que tener en cuenta de que esta comisión nos genera ya ciertas dudas. Ahora bien, hemos dicho antes que la iniciativa de reforma de la Constitución puede provenir por no menos de 10 diputados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo aquí el órgano ejecutivo? ¿Qué está haciendo el presidente de la República, el vicepresidente, con un proyecto de reforma o de nueva Constitución? Porque hay que decirlo, desde mi perspectiva estamos hablando de una nueva Constitución en ese escenario. Es decir, ¿qué pintan ellos, no? Ahora, volvemos al escenario de que el presidente emite un decreto ejecutivo, autoriza al vicepresidente, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el estudio que esta comisión iba a hacer para desarrollar este proceso de reforma? No lo encuentra. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé qué idea es la que tienen de estudio, pero uno no encuentra un análisis pormenorizado, estamos hablando de 115 reformas, y no encuentra un análisis pormenorizado de por qué es indispensable, necesario, por qué es objetivamente urgente reformar un artículo de la Constitución o proponer una reforma de un artículo de la Constitución. No lo encuentra. Entonces, dice, mire, hemos tenido una consulta popular vía internet y han habido 4.413 o 25 consultas, opiniones, etc. A ver, eso, que alguien diga, mira, a mí me parece que hay que reformar el artículo X. Dice que ese no es un estudio. O sea, hay que ser serio en esto. O sea, no se trata simplemente de una opinión que llega por una red social o por una vía de internet a través de un canal o de un correo y a decir, esta es una verdadera propuesta de reforma de la Constitución. Falta seriedad en esto, falta fundamento y uno no encuentra. Para poner un ejemplo, cuando se desarrollaron las reformas a la Constitución, producto de los acuerdos de paz, ustedes pueden perfectamente ir
y encontrar todo el debate sobre los acuerdos de paz y la necesidad de la depuración de la Fuerza Armada, la necesidad de crear una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la necesidad de crear una Policía Nacional Civil, un Consejo Nacional de la Judicatura, una reforma estructural en cuanto al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc. Igual cuando uno va, por ejemplo, a los debates de la Asamblea Constituyente en 1983, y encuentra uno todo un planteamiento de por qué se incorporaba una institución o por qué se reguló de tal manera. Aquí no lo encuentra uno. No sé en qué momento lo piensan hacer. O es que estamos pensando en construir la casa, como yo siempre digo, a partir del segundo nivel, ¿verdad? Entonces, eso tiene ya un grave defecto. No contar con la adecuada fundamentación del por qué se hace una propuesta de reforma de algunos artículos de la Constitución. Pero bueno, más allá de eso, veamos. El artículo 248 tiene una propuesta de reforma y llama mucho la atención que comienza como el actual, dice, mira, la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de las diputaciones electas. Bueno, ok, cambiamos diputados electos por diputaciones electas. Pero la mitad más uno se sigue manteniendo, la mitad más uno es mayoría absoluta dentro de los 84 diputados. Ahora bien, dice el inciso segundo, para que tal reforma pueda decretarse, fíjense bien, deberá ser ratificada por medio de referéndum. En caso resulte ratificada, la Asamblea Legislativa emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. Es decir, cambiamos el proceso de reforma de la Constitución, porque ahora prácticamente dice, aprobada la reforma, se va a someter a consulta por medio del referéndum. El referéndum lo va a desarrollar el Tribunal Supremo Electoral. Pero uno pudiera pensar, bueno, el referéndum es una forma a través de la cual participe el elector, participe el ciudadano, ¿cierto? ¿Cierto? Pero hay menos posibilidad de debate, porque obviamente ya no se cuestiona el contenido ya fue aprobado. Lo que hay ahora es se ratifica o no se ratifica. Y aquí va a depender mucho de la información que se traslade al ciudadano. Cosa que en este momento, la reforma, cuando se aprueba por una asamblea y pasa a que la siguiente lo ratifique, hay mucho más tiempo y debate, foro, discusión, etcétera, sobre la reforma a la Constitución que pudiera ser ratificada o no, y de cómo se cambiaría la configuración de mayoría dentro de la asamblea. Con la figura del referéndum eso ya no pasa. Y agreguemos otra cosa, hay cambios estructurales en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora se crearía lo que sería el Instituto Nacional Electoral y en que, de acuerdo a la propuesta de reforma, se divide en la función administrativa y función jurisdiccional. Y la función jurisdiccional le correspondería prácticamente a la Sala de lo Electoral de la Corte Suprema de Justicia, con una variante más, que todo aquello que tiene que ver con la protección de los derechos políticos en materia electoral sale del ámbito de la protección constitucional y se queda en el ámbito de la Sala de lo Electoral. Y aquí entonces vendría la discusión, miren, el Tribunal o el Instituto Nacional Electoral violó un derecho, pues yo, o desarrolló mal un proceso, yo voy a la Sala Electoral. Pero si la Sala Electoral me viola el derecho en materia electoral, ¿a dónde acudo? Porque la convierte en la máxima autoridad en la protección de los derechos en materia electoral. Y entonces hay una deficiencia al final en la forma de protección, que al final, vuelvo y reitero, es una forma de cómo se cambia el proceso de reforma de la Constitución, que es uno de los procesos electorales más importantes, como es esto de la intervención del constituyente en la reforma de la Constitución. Este proceso que se plantea, obviamente, genera mucha discusión porque no hemos tenido la garantía de una defensa del sufragio de manera precisa, de manera clara. Hemos tenido mucha, por ejemplo, desinformación en procesos electorales anteriores, mucha tergiversación de los pronunciamientos o de las instituciones. Y aquí, obviamente, el Tribunal Supremo Electoral no ha sido verdadero garante, hay que decirlo, ha faltado mucho en cuanto a este deber. Entonces, si la historia es esa, hay que evaluar
si verdaderamente esta propuesta de que la reforma a la Constitución sea ratificada básicamente por una consulta a través de referéndum, garantiza verdadero control o no. Tengamos en cuenta de que el tema de las mayorías es bien delicado en el sentido de cómo se manipulan. Y la idea de que el proceso de la reforma a la Constitución sea tal cual está, es porque es una forma de proteger también a las minorías. No se trata solo de un tema de mayoría, sino también de minorías, y de que las minorías intervengan en su debate y puedan expresar sus posiciones. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva jurídica, creo que la propuesta de reforma a la Constitución, más allá de que esto es una verdadera ruptura, una verdadera violación a una norma pétrea, pero eso lo tocaré en el siguiente punto, es que esta propuesta de reforma, en virtud de la cual cambia el mecanismo de reforma a la Constitución, pues vendría a ser inconstitucional. Me quedaría en ese punto para pasar al siguiente. En el tercer componente, me voy a referir a si la propuesta de reforma a la Constitución por parte de la Comisión ad hoc conserva la identidad constitucional, es decir, el respeto de las cláusulas pétreas. Pues miren, ya la jurisprudencia, la doctrina, se ha expresado, se ha manifestado de qué es lo que buscan las cláusulas pétreas. Es decir, una constitución con cláusulas pétreas busca proteger ciertos contenidos que son esenciales, fundamentales para la convivencia democrática, para el sistema político, para los derechos de las personas. Por lo tanto, el artículo 248 tiene un componente de límites al proceso de reforma. Límites formales y límites materiales o de contenido. Para esto, digamos que hay límites formales que son el respeto al procedimiento que debe desarrollarse, el número de diputados que deben de participar, etc. Pero enfoquémonos en los límites materiales. Estos se refieren esencialmente a las cláusulas pétreas. Y veamos, el artículo 148 dice que no podrán reformarse los artículos de esta Constitución relativos a la forma y sistema de gobierno, a la alternancia en el ejercicio de la presidencia y al territorio de la República. Pero también, ojo, hay que ver el tema del alcance de los derechos logrados a través de la interpretación de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional, que vuelven y se convierten en contenidos de esas cláusulas pétreas. Pero más allá de eso, es que el 248 es una verdadera cláusula pétrea, es decir, es la que contiene los límites, por lo tanto es el candado al candado, a los candados que pueda tener la Constitución para protegerse. ¿Y qué es lo que está haciendo esta propuesta de reforma? Básicamente es reformar el 248, es decir, reeditar los límites que el constituyente originario ha establecido. En otras palabras, esta comisión ad hoc se ha autoatribuido la potestad de ser casi, bueno, de ser un constituyente originario, llevando una propuesta de reforma a la Asamblea, y que con la mayoría que tenemos y la forma en cómo habíamos visto que ha venido fungiendo esta Asamblea, casi seguro que solo la aprobarían sin ningún debate. Es decir, esta comisión ad hoc se ha autosuperado al mismo constituyente originario, creando ella una nueva cláusula pétrea del 248, es decir, quitando los candados que el mismo constituyente originario puso. Me parece gravísimo, me parece sumamente grave. ¿Por qué? Porque básicamente no está respetando los límites materiales o fundamentales. Está rompiendo con todo lo esencial de la misma defensa de la Constitución. Es decir, cuando la Constitución establece un proceso agravado de reforma de la Constitución, es un mecanismo de protección, de autoprotección. Viene esta comisión que sin mayor debate, que sin mayor contenido jurídico, que sin mayor precisión de estudio, me lo cambia. El 248 es básicamente romper la regla de los límites. Romper los límites a los límites que el constituyente originario estableció en el proceso de reforma de la Constitución. Estas cláusulas pétreas, y particularmente más allá a lo que se refiere al territorio, a la determinabilidad del ejercicio de la presidencia o la forma y sistema de gobierno, están contenidas en otra cláusula pétrea, que es el 248. Y eso es lo que no quiero que pierdan de vista. Está básicamente quitando esa cláusula.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se rompe completamente la supremacía constitucional. Se irrespeta desde todo punto de vista el mismo 248. ¿Por qué? Porque básicamente es como que yo diga, miren, esta es la puerta que hay que pasar para reformar la Constitución y tiene tantos candados. Y vengo yo y la quito a la puerta y dejo solamente los contenidos adentro. Una comisión que se atreve a proponer una reforma en este sentido es una comisión que verdaderamente o desconoce del tema de la reforma constitucional o es que realmente está pensando en violar la misma Constitución, como cada evidencia. Ahora, yo en este punto quisiera ir cerrando en lo siguiente. Miren, cuando nosotros pensamos en la reforma de la Constitución, hay que ver el texto y el contexto o los hechos. Y este proceso de reforma que se ha planteado, que es una nueva Constitución a mi modo de ver, por estos supuestos tan concretos como el cambio del 248, no lo podemos ver únicamente a partir del texto que nos han presentado la reforma. La verdadera reforma, la Constitución, se produjo el 1 de mayo con el cambio de la Sala de lo Constitucional, se produjo con la depuración del órgano judicial, se ha producido con la reelección del presidente de la República con ese pronunciamiento. Es decir, esas son las verdaderas reformas. Es decir, hemos roto las cláusulas pétreas, unas a partir del proyecto de reforma que se plantea y otras a partir de estos hechos y de esa jurisprudencia, disque jurisprudencia, pero que eso es cualquier otra cosa, menos una verdadera jurisprudencia constitucional, sobre el tema de reelección presidencial. En consecuencia, mal haríamos empezar en reformar la Constitución a partir únicamente de ese texto que se nos ha presentado si no vemos los hechos que van acompañando toda esta discusión. Repito, importa el texto, pero también importa el contexto. Importa el texto e importan los verdaderos hechos que se están dando en la práctica. Esa es la verdadera reforma y hay que verla de manera integral. Yo me quedaría con esto, agradezco el tiempo que me han concedido, un saludo también a los colegas de la mesa, a Urquilla, a Sandra, a Gustavo y al doctor Córdoba también y demás autoridades de la UCA y demás autoridades de los otros centros estudiantiles. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Rivera, por su ponencia. A continuación, vendría la licenciada Sandra Santos de la Universidad Católica. La licenciada Sandra Santos es catedrática en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Civil. Es abogada graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee una maestría en Derecho Penal Constitucional de la UCA y es egresada de la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Tiene la palabra licenciada Santos. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias por esta invitación. Un saludo también a las autoridades correspondientes, a mis colegas ponentes y a los estudiantes universitarios también, sobre todo, que se han conectado para tener noción de qué consiste el proceso de reforma a la Constitución y estos cambios abruptos que estamos sufriendo actualmente aquí en El Salvador. Si me permiten, voy a compartir una presentación. Ok, sí, ahí la estamos viendo. Yo quisiera complementar muchas de las ideas que nos ha expuesto Germán, pero también quisiera hacer una reflexión, parece ya tarde, pero hacer una reflexión sobre una resolución del año pasado en la cual la Sala de lo Constitucional en diciembre del 2020 rechazó una demanda en la cual se impugnaba el decreto ejecutivo, en el cual se le encargaba al vicepresidente de la República realizar este estudio de reforma a la Constitución. Quisiera que reflexionáramos, les voy a contar o les voy a recordar cuáles fueron los fundamentos de la Sala para emitir esa decisión, pero también quisiera que hiciéramos la reflexión justamente de los argumentos
del magistrado Sánchez cuando hacía su voto disidente. Creo que, bueno, no estamos en diciembre todavía, pero casi un año después sí que nos puede hacer eco o nos pueden resonar esos argumentos expuestos en su voto disidente. Como les decía, la sala el año pasado rechazó una demanda de inconstitucionalidad en la cual se impugnaba este decreto. Y esa noticia salió en los medios de comunicación, que la sala rechaza estudiar decreto que delegó a Félix Ulloa estudio de reforma en la Constitución. Lo que pasa es que quizás en aquel momento no nos imaginábamos qué es lo que se nos venía para 2021. Que se hiciera mucho más fuerte la pandemia por COVID, como dice Germán, que hubiera, se resquebrajara el Estado constitucional de derecho con las destituciones arbitrarias e inconstitucionales de los magistrados de la sala, del fiscal general de la República, luego estas reformas inconstitucionales a la ley de la carrera judicial, estos traslados arbitrarios a los jueces, traslados arbitrarios, ¿por qué? Porque suenan y tienen un eco a una sanción sin haber seguido un debido proceso por mostrar su postura crítica a estas reformas a la ley de la carrera judicial y participar, ejerciendo su libertad de expresión y su libertad de reunión, participar en las marchas, que precisamente hoy tuvo lugar una de esas. Entonces, hace un año no nos imaginábamos todo lo que iba a ocurrir en 2021, pero por eso es que les decía al inicio de esta ponencia o estas ideas que les quiero trasladar, vale la pena entonces hacer la reflexión. Como les decía, el objeto en este proceso de inconstitucionalidad, el objeto de control era ese decreto ejecutivo del 24 de agosto del 2020. O sea, hoy sí ya pasó un año desde que el presidente de la República emitió ese decreto ejecutivo y en el cual delegaba al vicepresidente para coordinar el estudio y propuesta de reformas a la Constitución. El ciudadano demandante proponía como parámetro de control justamente el artículo 248, inciso tercero de la Constitución, que es el que tanto nos ha explicado Germán. Es el que dice: la reforma únicamente podrá ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. El argumento del demandante era, lo que pasa es que esta intromisión del órgano ejecutivo a través de esta delegación hecha al vicepresidente de la República es un mecanismo diferente al que establece la Constitución, es autoatribuirse funciones que no están previstas en el artículo 248. Al contrario, es que la iniciativa de reforma la tienen por lo menos en un número no menor de 10 de diputados de la Asamblea Legislativa. Además, proponía como parámetro de control los artículos 83 y 85 de la Constitución. Cuando decimos, y me pongo en modo profesora, ya que tenemos estudiantes universitarios también en este foro, esto del objeto de control y el de parámetro de control quiere decir que en un proceso de inconstitucionalidad lo que se busca es que la sala examine si ese objeto de control, en este caso, si ese decreto ejecutivo iba en contra o violaba esos artículos de la Constitución. Por eso es que estas disposiciones las ofrecía el demandante de inconstitucionalidad como un parámetro. La sala, para hacerles corto el cuento y lo que ya se mostraba en los medios de comunicación en diciembre del año pasado, la sala la declaró improcedente. Básicamente, o en síntesis, la sala dice que no se está frente a una ley. Ese decreto no es una ley, de un tratado, ni un reglamento, no se trata de una omisión, ni tampoco es un acto de aplicación directa de la Constitución. Es un acto de aplicación del reglamento interno del órgano ejecutivo. Ahora la sala, para llegar a esta conclusión, por supuesto que hace un repaso de qué consiste esta etapa de quién debe tener la iniciativa de reforma de la Constitución, hace una alusión a las cláusulas pétreas, también dice de que no ve mal que se hagan estos diálogos previos a esta fase, a este acto inicial
de reforma y al que se refiere el inciso tercero del artículo 248, pero al final de cuentas lo que hace es, con el voto mayoritario de los magistrados de la sala, rechazar la demanda, precisamente por esto. De nuevo, porque no es una ley, no es un tratado, un reglamento, no es un acto de aplicación directa de la Constitución, sino que es un acto en aplicación de un reglamento. Y en tanto que rechaza la demanda, también rechaza la adopción de una medida cautelar. La reflexión que quisiera trasladarles es que estamos casi a un año después de la firma de esta resolución, y me parece muy interesante dos párrafos, bueno, todo el voto, pero hay dos párrafos que hacen eco en mi cabeza, y es respecto a al voto disidente del magistrado Sánchez. En este voto, el magistrado exponía por qué no estaba de acuerdo con la postura de sus compañeros de sala, el por qué consideraba que la sala sí debió haber admitido la demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto emitido por el presidente de la República, en el cual le delegaba al vicepresidente esta tarea de coordinar estas discusiones con la finalidad de analizar posibles reformas a la Constitución. A ver, me permiten y se los leo. Dice, sin embargo, mi opinión es que el tribunal debió ir más allá de las apariencias al analizar el contenido real del acuerdo en mención, pues al delegar la coordinación del estudio de todas las iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional con las más amplias facultades legales, dicho acuerdo en realidad pretende regular el inicio de un proceso de reforma constitucional concentrado en el órgano ejecutivo, la etapa de formulación de propuestas, y obligando a todas las personas en general que quieran participar en dicho proceso, actos de participación aludidos en abstracto, a someterse a la función coordinadora del funcionario delegado, o sea, el vicepresidente. De hecho, dice es el magistrado Sánchez, esta es la forma en que ha funcionado en la práctica la aplicación del acuerdo impugnado. Y sigue. Les prometo que solo leo esto. Como en cualquier otro caso, si se hubiera admitido la demanda, dijo el magistrado, esto no implicaría en modo alguno un prejuicio o una predisposición sobre la decisión del fondo del proceso, sino que únicamente reconocería la existencia de un problema de interpretación constitucional que merece ser discutido y analizado en un proceso de inconstitucionalidad. Cuando el artículo 248, inciso tercero de la Constitución dice, en relación con los otros preceptos constitucionales invocados en la demanda, dispone que la reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10, surge una duda razonable sobre el cual es el alcance de una posible intervención directa o indirecta del órgano ejecutivo en las fases iniciales del proceso de reforma constitucional, ya que la propia Constitución parece reservar esa función únicamente al órgano legislativo. Entonces, creo yo, estimados, que en este momento, como les decía, casi un año después, nos queda el mal sabor de boca. Ni siquiera los magistrados de la sala se hubieran imaginado todo lo que iba a pasar después en 2021, ni siquiera se hubieran imaginado en diciembre del 2020, cuando emitieron esa decisión que iban a ser objeto de una destitución arbitraria, pero haciendo el flashback, me parecen muy atinados estos argumentos en el voto disidente del magistrado Sánchez, porque sí hubiera valido la pena y lastimosamente nos quedamos en el hubiera, pero hubiera sido bastante interesante y bastante pertinente que la sala hubiera admitido esta demanda y le hubiera dado trámite. Es que en ese momento, y el voto mayoritario de los magistrados al rechazar esta demanda, consideraban que es un momento de diálogo. No hay problema en que el Estado fomente este tipo de discusiones, siempre y cuando todos puedan participar. Y la sala, con el voto mayoritario en esta resolución, hacen mucha alusión al proceso de diálogo. El problema es que este proceso de diálogo
no existe, como decía Germán. Al final de cuentas no conocimos ese gran número de propuestas que recibió la comisión ad hoc. Ustedes recuerdan que en un principio las sesiones de la comisión las podíamos ver, pero después ya no, ya se celebraron a puerta cerrada. Nos dimos cuenta de que hubieron miembros de la comisión que después renunciaron. Veíamos en los medios de comunicación o en las publicaciones de los medios oficiales, veíamos a personas que hasta hace poco no sabíamos que estaban en la comisión. Entonces, sin duda, no nos hemos enterado de esas discusiones y de esos análisis que se han hecho en la comisión ad hoc. Pero fuera de eso, insisto, me resuenan en la cabeza estas afirmaciones y estas ideas del magistrado Sánchez cuando decía, es que surge la duda de cuál, como dice en esta parte final de este párrafo, surge la duda de cuál es el alcance de esa posible intervención del órgano ejecutivo en estas fases iniciales del proceso de reforma constitucional. Entonces, no es que estemos llorando sobre la leche derramada, pero creo yo que estos foros nos sirven para hacer esas reflexiones, estos análisis. A lo mejor ya se nos había olvidado cuáles habían sido los argumentos de los magistrados en el voto mayoritario y también se nos habían olvidado cuáles habían sido esas ideas que había transmitido el magistrado Sánchez a través de su voto disidente. Ahora, justamente en esto pienso cuando leo lo siguiente. ¿Notan ustedes también? Hecho público y notorio porque apareció publicado justo en las redes oficiales y lo replicaron los medios de comunicación, que el presidente dijo que, bueno, lo que les muestro aquí, esta es una captura de pantalla de la página web de Casa Presidencial. Y dice que el presidente aclara que dentro del pliego de las reformas a la Constitución no se contemplan cambios en los temas relacionados al aborto, al matrimonio y a la eutanasia. Pues estas frases son las que quiero resaltar. He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, desde el momento de la concepción con el matrimonio, manteniendo únicamente del diseño original un hombre y una mujer, o con la eutanasia, aseguró el mandatario. El pliego de reformas a la Constitución que ya tiene en sus manos el jefe de Estado, dice la nota, fue desarrollado tras una ronda de consultas a diferentes sectores de la sociedad. Y el trabajo estuvo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa. Pero entonces lo que quiero que notemos es estas primeras palabras de esta cita, es he decidido. O sea, el presidente de la República es el que va a decidir qué agrega o qué no a la propuesta de reformas. Entonces, quizás sí tenía razón en el voto disidente el magistrado Sánchez. Valía la pena analizar en un proceso constitucional si esto era una injerencia indebida o una injerencia inconstitucional a la iniciativa o a la regla que establece el inciso tercero del artículo 248. Me parece que estas afirmaciones del presidente de la República, y justo si son recientes, son del 17 de septiembre del 2021, nos hace pensar en que esto no era un diálogo, a pesar de que sí se hizo un evento en el que se hacían públicas las propuestas de reforma, pero no fue un evento con una discusión o que hubiera oportunidad de aportar algo. Fue un evento en donde solo daban a conocer cuáles eran las propuestas de reforma. Aquí, como decía Germán, y que fue el que me precede, por eso lo cito tanto, no sabemos cuáles fueron esas discusiones. Al final de cuentas tampoco nos enteramos cuáles son esas propuestas que enviaron otros ciudadanos. El secretismo y el ocultar sigue siendo el común denominador lastimosamente en nuestros funcionarios públicos. Otra idea en la cual yo quería abonar a lo que ya se manifestó es justamente esta propuesta en la cual se cambia el texto del artículo 248. Aquí
he hecho una captura de justamente en la primera columna blanca está tal cual está los inciso segundo en adelante del artículo de la Constitución, y en la columna que está marcada con rosado, con color rosado, es cómo lo propone esta comisión ad hoc. Como bien lo mencionaba el ponente anterior, en esta propuesta lo que se busca es incluir el referéndum. Entonces, este tema del referéndum, es que el referéndum por sí solo no garantiza la democracia ni el respeto a las minorías. El referéndum, si bien es cierto, es una posibilidad de incluir la democracia directa en las constituciones, no seríamos una novedad. Esto ya otros países, o haciendo un ejercicio de derecho comparado, esto ya lo han hecho otros países en otros ordenamientos jurídicos, pero lastimosamente la historia también nos ha demostrado que en los contextos autoritarios es donde más se activan estos mecanismos de democracia directa. Entonces, hay que verlo con mucho cuidado, precisamente porque el referéndum, como se los afirmaba antes, por sí solo no garantiza la democracia, ni tampoco que se vaya a respetar a las minorías. Y coincido con Germán cuando dice que al cambiar el texto de estos incisos del artículo 241, se estaría reformando el candado, del candado. A la larga, ¿qué tan legítimo es esta propuesta de reforma emanada de la comisión ad hoc? Y además incluyendo este mecanismo de democracia directa. Aquí también les hago una captura de unas noticias que uno puede encontrar en la web, precisamente relacionadas al referéndum. No para reformar una constitución, pero sí como un mecanismo utilizado por los presidentes para hacerle ciertas preguntas a sus ciudadanos. Por ejemplo, no había notado yo que justo en agosto de este año, López Obrador organizó una consulta popular en la cual preguntaba si todos, para contestar con sí o no, si todos estaban de acuerdo en enjuiciar a los presidentes anteriores y no quedaran impunes los delitos cometidos por los políticos del pasado. Entonces muchos criticaron a López Obrador porque decía es que no es necesario que haga una consulta popular. La posibilidad de procesar penalmente a los exfuncionarios siempre ha existido. Eso sí, por supuesto que para eso no recuerdo el nombre en México, pero la Fiscalía General de la República Mexicana será la encargada de recabar, a través de las diligencias iniciales de investigación, recabar la prueba para iniciar los respectivos procesos penales contra los expresidentes. Es decir, los críticos a esta consulta popular dicen es que la posibilidad de procesar penalmente a estos exfuncionarios siempre ha existido. No era necesaria la consulta popular, es una forma, aquí el utilizar el referéndum, dicen los críticos a López Obrador, es abonar al populismo y al caudillismo. Aquí seguramente me corregiría algún especialista en política, pero los críticos a esta consulta popular precisamente decían no era necesario, es una forma de López Obrador, va enlazado a este plan populista de López Obrador. Me llamaba la atención que en esta noticia decía, lo que está en azul, marcada en azul, dice un referendo envuelto en polémica. México celebra este domingo una consulta popular en todo el país, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para determinar si las autoridades investigan a 5 mandatarios del país por casos de corrupción. La gente quiere democracia participativa, no solo democracia representativa, dijo la semana pasada el mandatario líder de Morena, para justificar el referendo, que ha costado, decía este medio de comunicación, que ha costado cerca de 1.2 millones de dólares. Al final, si uno
Esto fue en agosto. Dándole seguimiento a esta noticia, al final esta consulta popular pues no resultó en nada, menos del 7% de la población acudió a esta consulta popular, entonces fue un gasto totalmente innecesario. Y aquí también a la par, revisando las redes sociales de Morena, noten ustedes qué es lo que dicen. La democracia requiere de la participación de la ciudadanía. Construyamos democracia. Y hace eco de esta frase de López Obrador cuando dice: la gente quiere democracia participativa, no solo democracia representativa. Me propuse hacer estas capturas de las noticias y contárselos porque justo hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en una suerte de conferencias organizadas por las universidades que forman parte de AUSAL, universidades hermanas de la UCA, universidades jesuitas, y justamente estábamos hablando de los derechos sociales. Yo les contaba al resto de ponentes que aquí había una crisis del Estado Constitucional de Derecho en la cúpula de la Corte Suprema de Justicia y desde la cúpula afectaciones hacia los jueces. Entonces un colega me decía: pero mira, Sandra, esto es un denominador común en Latinoamérica. Aquí en México el discurso del presidente de la República siempre es muy confrontativo con el órgano judicial y con las decisiones tomadas por la Suprema Corte. La diferencia es que aquí en El Salvador esto ya rebasó cualquier posibilidad de un mero conflicto. Como hemos notado en esta coyuntura, ya no hay garantías, y es lo que tanto hemos estado estudiando y exponiendo en diferentes foros. Dicho esto, quería hacer, y con esto voy terminando, abono a mi reflexión. Ya la sala había dicho en una inconstitucionalidad, no lo dijo solo en esta, me parece que hay muchas antes y muchas de manera posterior, en la que la sala de lo constitucional había dicho esta siguiente frase: una constitución viviente, living constitution, es una constitución que evoluciona, que cambia con el paso del tiempo y que se adapta a las nuevas circunstancias, pese a que no es formalmente modificada mediante un proceso de reforma constitucional. Y siguió diciendo: la labor hermenéutica se traduce en una interpretación progresista o evolutiva que permite el desarrollo y desenvolvimiento de la Constitución en el tiempo, considerando no solo las condiciones y necesidades existentes al momento de su promulgación, sino también las condiciones sociales, económicas y políticas que existen al momento de su interpretación. Ello porque es innegable que el intérprete de la Constitución no puede en ningún momento sustraerse de la realidad imperante en el tiempo en que ejerce su labor. Traigo a cuento esto de la Constitución viviente, y que no es un invento salvadoreño, sino que la sala lo retoma, sin temor a equivocarme, lo retoma del derecho constitucional norteamericano, porque precisamente una de las corrientes, como todo, hay debate, en el derecho constitucional norteamericano, podemos, si lo queremos decir en una manera bien sencilla, por un lado existe la corriente de la Living Constitution, de la Constitución viviente, que se ascriben a una interpretación evolutiva del texto de la Constitución, y otra corriente que es la que se conoce como el originalismo. Y la idea del originalismo es atender a una interpretación voluntarista, es decir, atender a la interpretación o buscar el espíritu de los padres fundadores. ¿Qué es lo que pensaban los padres fundadores o los founding fathers, como dicen los norteamericanos? ¿Qué pensó Madison, Jefferson, John Jay al participar en las discusiones de la Constitución? Pero no, aquí en El Salvador y la jurisprudencia por mucho tiempo se ascribía, por lo visto, a esta corriente de la Constitución viviente, y eso es lo que permitió, perdón, me adelanto para no tardarme mucho, y eso es lo que permitió, por ejemplo, que a través de la jurisprudencia constitucional se derivaran derechos implícitos, nuevos derechos fundamentales de la interpretación conjunta de varias disposiciones de la Constitución. Por ejemplo,
El derecho, me refiero, por ejemplo, al derecho de acceso a los recursos, la posibilidad de atacar una resolución judicial cuando consideramos que nos causa un perjuicio, estamos convencidos de que el juez ha cometido un vicio, un error, y al sentirnos agraviados o perjudicados, podemos atacar esa resolución judicial. En una parte del texto de la Constitución vamos a encontrar el derecho a recurrir o el derecho de acceso a los recursos. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional desde finales de la década de los 90, eso no es nada nuevo, viene derivando este derecho fundamental de corte procesal de los artículos 2 y 11 de la Constitución. Lo mismo ocurre con el derecho a la autodeterminación informativa o el derecho a la protección de datos personales, que tampoco tiene una regulación expresa en la Constitución, pero la Sala lo ha derivado interpretativamente del artículo 2, inciso primero, parte final de la Constitución. Esta frase final es la que dice, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. De esa frase, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos, la Sala derivó varios derechos fundamentales implícitos, no solo estos. Agrego, por ejemplo, el derecho al goce del medio ambiente, que la Sala lo deriva del artículo 117 de la Constitución. De ahí mismo derivó el derecho al agua en relación con los derechos a la vida, a la salud. Bueno, otro derecho que tan poco efectividad tiene ahora, el derecho de acceso a la información pública, también es un derecho derivado implícitamente del artículo 6 de la Constitución. Lo mismo ocurre con la libertad de información, y aquí la Sala, muy influenciada por la jurisprudencia del sistema interamericano, dice, es que para poder ejercer la libertad de expresión y, por ejemplo, para emitir una opinión respecto de cómo los funcionarios públicos utilizan los fondos públicos, cómo hacen su labor, para eso necesitamos el acceso a la información. Y además de la libertad de expresión, es decir, emitir juicios de valor, además de tener acceso a la información pública, también existe una libertad de información, esa posibilidad de poder difundir información que sea de interés para todos los ciudadanos. Y finalmente, perdone si me he pasado del tiempo, y finalmente me hago la pregunta y se las traslado a ustedes también, de nuevo, para la reflexión. ¿Es este el mejor momento para una reforma constitucional? O tal vez no es una reforma constitucional, es una reforma disfrazada, es un cambio de constitución. ¿Es este el mejor momento para proponer una reforma, o peor aún, una reforma cuyo génesis o cuyo origen viene de un órgano que se ha encargado de violar los derechos fundamentales, no desde el 1 de mayo? Recordemos el manejo de la pandemia, cuando no se permitía a los salvadoreños ingresar a El Salvador por el cierre de fronteras. Recordemos la emisión de los decretos ejecutivos que declaraban la cuarentena obligatoria. Recordemos los centros de contención, las violaciones reiteradas a los derechos fundamentales en los centros de contención, el no poder saber si el resultado, si la prueba que me habían hecho de COVID era positiva o no, el que no existiera un orden en esos centros de contención, violaciones que se van repitiendo y se hacen aún más graves en 2021. Por eso es que me parece bastante lamentable, pero lo tenemos que afirmar, y así lo he dicho yo en algunas columnas de opinión. Es indudable que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional. Aquí las violaciones constitucionales es el día a día, cada día hay una vulneración nueva. ¿Es este el momento para hacer una reforma constitucional? No me parece que sea un momento para hacer una reforma constitucional, y tampoco creo que podamos rescatar algo bueno de esas propuestas de reforma, sino veamos el contexto en el que estamos. Y con esto termino, y gracias por la intervención, y discúlpenme si me extendí demasiado. No, de ninguna manera, licenciada Santos, estuvo en su tiempo de los 30 minutos y le agradecemos. Muchas gracias por su ponencia. Les informamos a todos
los que están escuchando este foro, que al final de la ponencia del doctor Campos habrá un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les sugerimos que dichas preguntas pueden hacerla en la misma plataforma Google Meet y expresar a quién va dirigida de los ponentes. A continuación vendría el doctor Gustavo Campos. El doctor Gustavo Campos, permítame que se coloque algo de su hoja de vida. El doctor Gustavo Campos es licenciado en Ciencia Jurídica de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha. Es consultor y asesor legal externo ocasional en diversas entidades, como Milenio, UNODOT, UTE, entidades bancarias, FUNDE, entre otras. Se ha desempeñado como profesor en las materias de Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales, Derecho Procesal Constitucional, Teoría del Estado, Sistema de Fuentes, Introducción al Derecho, Técnica Legislativa en diversas instituciones académicas, públicas y privadas, UCA, Universidad Matías Delgado, ESEN, Universidad Gerardo Barrios, UNIVO, Consejo Nacional de la Judicatura, UTE, CONA y FESPAD. Dejo pues la palabra al doctor Gustavo Campos. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en este foro. Para mí es un honor compartir esta instancia virtual con mis colegas, con Sandra, con Germán, a quienes también les mando un afectuoso saludo. Pues, a ver, yo, al igual que el resto de ponentes, voy a abordar los puntos que se han tratado y básicamente me han dejado poco que decir, siendo que están bastante explicados el proceso actual de reforma, el proceso que ha seguido la propuesta de reforma actual, la modificación a su vez al procedimiento de reforma del artículo 248 y la interferencia o incidencia en el establecimiento de algunas modificaciones a cláusulas pétreas, ¿no? Incluyendo particularmente, y quizás pasamos de esta etapa de que era una pregunta de laboratorio típica en las aulas universitarias, de si a su vez el artículo 248 es reformable o al contener cláusulas pétreas, el mismo es una cláusula pétrea, ¿no? Como bien lo apuntaba Germán. Entonces son estos más o menos los puntos que voy a abordar, aunque insisto, ya ha sido bastante bien explicado por mis compañeros y me queda poco que decir. Pero bueno, voy a hacer aquí mi intento. El proceso de reforma actual está contemplado en el artículo 248 y reviste unas especiales formas, condicionamientos y fases que le dotan de una garantía de rigidez, una estructura que hace que la Constitución preserve su carácter de norma superior dentro del ordenamiento jurídico al establecer o contener un proceso de reforma muy diferente a cualquier ley. Es una fuente jurídica, tiene un carácter normativo como cualquier fuente del derecho, pero no es cualquier fuente, ¿no? Entonces el constituyente se cuida de que los contenidos constitucionales se manejen como contenidos al interior de una caja fuerte. En una caja fuerte, siempre les digo a mis alumnos, se ingresan elementos u objetos de valor, y en este caso la Constitución opera como esa caja que resguarda y sustrae de la deliberación y del debate político unos contenidos esenciales que son indisponibles para el legislador. Pero como caja fuerte que es, tiene una contraseña, ¿no? Y la contraseña es 248 10 43 56. Esto significa que hay que acudir al artículo 248, una fase de iniciativa de no menor de 10 diputados, una primera aprobación del acuerdo de reforma con 43 votos y una segunda legislatura, la siguiente legislatura, debería ratificarlo con 56 votos, ¿no? ¿Qué es lo que pretende el constituyente al establecimiento de estas fases o condicionamientos? Bueno, es que ya con el mero hecho de establecer una iniciativa de reforma constitucional con un número no menor de 10 diputados electos,
pues está haciendo hincapié en que son asuntos de especial trascendencia. Es en esta caja fuerte donde hemos puesto los contenidos esenciales para la convivencia pacífica, el resguardo de nuestros derechos fundamentales y su indisponibilidad al legislador para que no puedan ser suprimidos, derogados con 43 votos. Es más, no pueden desaparecer ni con 84 votos. No puede haber una ley unánime que sea contradecir los contenidos constitucionales que tienen esta especial protección reforzada a través de el proceso semirrígido de reforma constitucional y todo el resto de garantías como los procesos constitucionales de amparo y habeas corpus e inconstitucionalidad, que precisamente son una protección extra o adicional que se establece para la Constitución. Pues bien, lo que busca es con estos números establecer una especial trascendencia, evitar una manipulación de los quórums y que no sea una prerrogativa o una iniciativa o una expectativa de protección de una minoría que no alcance un grado de representatividad política suficiente como para plantear una reforma con 2, 3, 4, 5 diputados. Tienen que ser no menos de 10, ¿no? Esto ya es ha habido largos periodos de distintas legislaturas en donde ha habido partidos que no han llegado ni siquiera a los 10 diputados, por muy históricos o tradicionales que hayan sido. Entonces significa que estos partidos, por ejemplo, no tienen un grado de representatividad institucionalizada en la Asamblea, claro, lo suficientemente alto como para plantear una cuestión tan relevante como la reforma constitucional. Y en las siguientes etapas, que son ya las fases legislativas, pues definitivamente el hecho de que la Constitución diga que debe ser aprobado el primer acuerdo por la Asamblea Legislativa, yo también insisto y siempre le digo a mis alumnos, cada vez que la Constitución dice acuerdo legislativo, la Asamblea deberá, o la Asamblea aprobará o deberá acordar un decreto legislativo, cada vez que la Constitución hace alusión a un producto legislativo, está diciendo que se debe seguir el proceso de deliberación y debate legislativo de manera pública, transparente e informado, ¿no? Este es como salirnos y dejar de pensar que el proceso de formación de la ley que establece la Constitución desde los artículos 133 al 143, al 142, perdón, solo son para emitir leyes. No, ese proceso aplica como un estándar metódico de deliberación parlamentaria para cualquier producto legislativo. Elección de funcionarios de representación indirecta, ratificación de tratados, creación de comisiones especiales de investigación y particularmente reformas constitucionales. Entonces, incluso las reformas o la elaboración de un reglamento interior de la Asamblea Legislativa, a pesar de que no tiene el carácter de ley, pues debe seguir el proceso de formación de la ley. Es un estándar metódico estructurado con base en los principios democráticos y representativos que debe dar lugar a la deliberación y debate de cada uno de los productos legislativos a los que la Constitución le encomienda al legislador. Y entonces, ¿qué significa que se pidan 43 votos? Bueno, que debe fomentarse un debate, una participación ciudadana, debe acreditarse de manera razonable que la Asamblea Legislativa se ha documentado. No es una utopía tecnócrata pedirle al legislador que se documente, que se informe y que analice sus propuestas de reforma constitucional, sino que es una exigencia que viene en virtud de un principio de razonabilidad que la jurisprudencia constitucional también ha establecido en aras de reducir la arbitrariedad del ejercicio de potestades constitucionales, principalmente una de las que pudieran llegar a alterar contenidos constitucionales como la reforma, ¿no? Y luego, como bien apuntaba Germán, viene una siguiente legislatura en la que debe ratificar este acuerdo de reforma con 56 votos, y aquí ya empiezan a operar una serie de llaves o candados bastante interesantes. Pongamos el primero, existe cierta discusión sobre si esta segunda legislatura puede alterar el texto aprobado en el primer acuerdo, si
Si es solo una labor de ratificación, entonces estaría limitado a no modificar el acuerdo al que se llegó en el primer debate parlamentario de la legislatura anterior. Esto representaría un dilema bastante interesante en el estado actual en el que podríamos encontrar estas propuestas de reforma que se le ha presentado al presidente de la República, que lo dejo apuntado de manera inicial. El riesgo es que estas 200 reformas que se plantean en la Constitución es muy probable que pretendan aprobarse en bloque, ¿sí? De modo que como va a ser una sola iniciativa, un solo proyecto, un solo decreto de acuerdo de reforma en una primera legislatura, es muy probable que se pretenda limitar a la segunda legislatura que solo ratifique, sin capacidad de aprobaciones parciales o alteraciones del texto aprobado en el primer acuerdo de reforma. Ese va a ser un debate interesante si vamos a encontrar este límite en el ejercicio del poder de reforma constitucional en la segunda legislatura, tomando en cuenta que hay una oportunidad de oro en las elecciones de 2024 de que las mayorías parlamentarias cambien y que se pudiera revertir este efecto aplastante de que se cuente de manera automática con los 56 votos en la siguiente legislatura, ¿no? Es una ventana de oportunidad para que las minorías u otros grados de representatividad política de distintas ideologías logren calar sus propuestas electorales a modo de que participen en las deliberaciones y en las consideraciones de la siguiente legislatura en la posible ratificación de estos acuerdos de reforma, y ahí vamos a tener la primera discusión de si debe ser en bloque o si se pueden hacer ratificaciones parciales, ¿no? Y el segundo, pues, candado, que es esta fase plebiscitaria, diría yo, en la que, de la que hablaba Germán. La Sala de lo Constitucional dice en la Inconstitucionalidad 7/2012, que es la primera oportunidad que tuvo para controlar un primer acuerdo de reforma a través de un proceso de inconstitucionalidad. La Sala dice que ¿cuál es la intención del constituyente de que haya dos legislaturas? Y entonces aclara que se trata de devolverle la voz al electorado, a los ciudadanos, para que sean ellos quienes en el ejercicio responsable, instruido y educado de su derecho al sufragio, incidan en la conformación de la siguiente legislatura para que la conformación legislativa de la siguiente legislatura tome en cuenta o pueda estructurarse a partir de unas mayorías distintas y se requiera la participación de más sectores en la ratificación de una reforma, ¿no? Y entonces, básicamente lo que la sala dice es que no resultaría legítimo aprobar un acuerdo de reforma el 30 de abril y ratificarlo la siguiente Asamblea Legislativa el 1 de mayo, cuando toma posesión de los diputados en su nuevo periodo legislativo, ¿no? Porque ahí resultaría burlada la voluntad del elector. No se le ha dado la oportunidad de participar precisamente en la conformación de la siguiente legislativa a través del ejercicio del sufragio. Claro, aquí hay una especie de presunción política de la sala de que los ciudadanos cuando votamos somos lo suficientemente responsables como para saber que no solo estamos votando por representatividad, sino que estamos votando por políticas monetarias, políticas de seguridad pública, por el tipo de funcionarios que van a elegir los diputados de la Asamblea, y además también nos ponen la carga como ciudadanos de ser responsables a la hora de elegir diputados, porque con ello estamos implícitamente participando en la ratificación de reformas constitucionales. Entonces, la sala entiende que hay un sustrato democrático que está a la base de esta estructura del proceso de reforma constitucional, de modo que opera con bastante similitud a las consultas populares, ¿no? En el sentido de que se le devuelve o se le traslada al elector un espacio de participación para que pueda configurar a través del ejercicio del sufragio la estructura de la siguiente Asamblea Legislativa. De modo que vemos de entrada
que de hecho este es de los casos que ni siquiera necesita sanción presidencial, no hay una intervención del Ejecutivo de principio a fin. Desde el inicio hasta su conclusión, el proceso de reforma constitucional se ha encomendado al poder constituyente derivado, se llama, que es el que tiene la capacidad de reforma. Y esto es bastante útil porque en la medida en que se mantenga así, sigue siendo de esencia democrática pluralista, contrario a el método de elección presidencial que es mayoritario, una actuación vertical, unilateral, que no tiene mayor interés en generar o necesidad en generar decisiones de consenso, mientras que la operatividad de los parlamentos o asambleas legislativas a quienes se les encomienda generalmente en el derecho comparado el poder de reforma constitucional, sí son instancias y foros de debate político parlamentario con transparencia y ya la sala viene diciendo también desde la inconstitucionalidad 24-2003 con una necesidad de acudir a sectores sociales que se les permite intervenir y tener esta apertura al interior del proceso de formación de la ley para que participen también en cuanto a las opiniones y contenidos de los productos legislativos. Entonces, visto así este proceso de reforma en su estructura actual, básicamente lo primero que podemos advertir es los contrastes con el proceso de reforma que se está siguiendo en la actualidad, producto de este decreto ejecutivo que le encomienda y le delega al vicepresidente de la República con amplias facultades legales para hacer un estudio y propuesta de reforma de la Constitución. Partamos del vicio de que le llama delegar. Delegar es cuando se tiene una potestad y se le encomienda a otro funcionario al interior de la misma administración pública, en los términos del derecho administrativo. Aquí es como que si el presidente, él tuviera bajo su competencia una potestad de reforma o de iniciativa de reforma o de estructura de un conato de reforma y que se lo delega. Para delegar hay que tener primero la potestad, ¿no? Hay una delegación que sea válida desde el punto de vista jurídico si no se tiene la competencia originaria, ¿no? Pero bueno, yo entendería, digamos, para centrarme ya en lo pertinente en cuanto a este producto elaborado por la Comisión Ad Hoc. Primero, entendería que deben respetar el proceso de formación de la ley. Es decir, este producto, estas propuestas de reforma de la Comisión Ad Hoc deberían ser presentados para que tenga una válida y un válido inicio en el proceso de formación de la ley en respeto al artículo 248 por iniciativa de no menos de 10 diputados, ¿no? Y yo esperaría que las discusiones que ha tenido la Comisión Ad Hoc no sustituya el debate parlamentario, que es el verdadero debate, porque esta Comisión Ad Hoc dice que ha escuchado un montón de gente que no participó, el que no quiso, y yo espero que estas proclamas, estas afirmaciones o manifestaciones no se hagan con la intención de sustituir al debate parlamentario, porque no funciona de esta manera el proceso de reforma constitucional. Cuando dice 43 votos y aprobación legislativa, requiere la intervención de todo el proceso de formación de la ley, es decir, todo el cauce metódico estructurado por la Constitución para conformar la voluntad de un órgano legislativo, que en este caso ejerce el poder constituyente derivado. Y además, entendería que no podría ser así, no sería legítimo que lo hiciera, porque veamos también, como bien lo señalaba Sandra, la actitud del presidente de él hacer las veces de filtro. O sea, se hace esta pantomima de participación ciudadana, de la apertura a revisar o recibir propuestas, 4.400 propuestas, todo para que el presidente unilateralmente en su modo de operar como órgano ejecutivo vertical unilateral por su mismo proceso de elección mayoritario, diga estas sí, estas no, no voy a aceptar ninguna, ni voy a proponer. Él mismo confiesa que él
tiene la intención de proponerlas, ¿no? Entonces, si esto fuera así, estamos entonces en un concepto de constitución errado. La constitución es un producto jurídico de una comunidad jurídica que se autoorganiza a través del ejercicio de una potestad soberana que el pueblo impone una norma hacia el Estado, ¿sí? Son imposiciones del pueblo hacia el Estado y aquí le estarían dando vuelta a la intención de todo texto constitucional, siendo el presidente el que va a decidir cuáles son las reglas que se va a autorrecetar, ¿no? Si esa es la intención de que el presidente funcione como un filtro a la participación ciudadana, entonces estamos en un escenario al revésado, ¿no? Sería que el pueblo es el que tiene que imponerle las reglas al Estado y no los gobernantes al pueblo. De modo que, para hablar de la primera crítica al proceso actual que ha seguido la comisión ad hoc para elaborar estas propuestas, es que se las lleva al presidente, más allá de que si la gente participó o no, sectores académicos, sociales, institucionales, que pudieran haber elaborado una intención de reforma en una página web, que eso creo que no es una verdadera participación ciudadana, pero más allá de eso, creo que el error más grave es llevárselas al presidente para que sirva de filtro, ¿no? Y luego ya van entrando a temas de contenido, pues yo esperaría, para cerrar ese punto, que este pseudo debate que sea, o la participación ciudadana que se ha llevado a cabo en la comisión ad hoc, no vaya a sustituir al debate parlamentario y que los diputados en este primer acuerdo de reforma diga, es que esto ya se discutió, aquí ya participó la ciudadanía, porque nos van a robar la oportunidad de tener un ejercicio transparente de algo tan trascendental como la reforma constitucional, sobre todo con el agravante de que el presidente de la República es el que está decidiendo, sirviendo de filtro o diciendo estas sí y estas no. O sea que al final de nada importa la gente que haya llegado a estas comisiones y participar, si todo reside en la última palabra del presidente. Pero bueno, pasando a los aspectos en los que yo también estoy en desacuerdo, académico siempre, pero también desde un punto de vista esencialmente constitucional y social, es las alteraciones que está haciendo la propuesta de reforma, particularmente en el artículo 248. A mí hay tres contenidos que me preocupan en mayor medida que otras que son claro desconocimiento de teorías básicas del derecho sobre la diferencia entre órgano institución y órgano persona, ¿no? De modo que la gran parte de las modificaciones al texto propuesta por esta comisión ad hoc se basan en pequeñeces, que es lo que hace la gente pequeña, pues, de cambiar presidente por presidencia, diputados por diputaciones. No tiene ningún sentido, a menos que queden algunos artículos en donde expresamente diga presidente y otras que digan presidencia, que lo que quieran es diferenciar entre unas atribuciones que solo puede realizar el órgano persona y otras que puede realizar el órgano institución. Pero eso habría que verlo. Pero más allá del claro desconocimiento de teorías jurídicas básicas de derecho público, hay tres elementos que a mí me preocupan o que los veo, digamos, más graves. El primero es que también plantean una reforma al preámbulo de la Constitución. Es que no son poder constituyente original como para cambiar el preámbulo de la Constitución. No están ejerciendo la potestad ex novo de crear una nueva Constitución. Son poder constituido, como dijo Herman, con límites que debe respetar la estructura, las formas y el proceso que le ha diseñado el constituyente originario en el ejercicio original de la potestad soberana de 1983. Entonces, alterar el preámbulo de la Constitución es querer creerse que esta es una nueva Constitución, que es una nueva fundación de la República y que las motivaciones que dan lugar a esta nueva, pseudo nueva Constitución, es que ellos están fungiendo como un poder constituyente originario reformando el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Para compartirlo. Es la proclamación axiológica, es el techo ideológico
al que el constituyente aspira y en el que fundamenta toda la estructura de la Constitución, está justo antes del artículo 1, en donde dice que ejercen esta potestad soberana encomendada por el pueblo para establecer los fundamentos de la convivencia pacífica basados en la dignidad, la democracia, la soberanía y las tradiciones heredadas del constitucionalismo. De modo que cambiar el preámbulo es un desconocimiento de que se trata de un poder constituyente derivado y no originario, pero es también les quita la máscara porque se ve claramente la intención de querer fungir sin límites, como si fueran un poder constituyente originario. La segunda reforma que me preocupa y que veo yo grave es trasladar el artículo 83 en una mezcla del 84 hacia el artículo 1. Si ustedes revisan el informe único de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, esta Constitución es especial, es diferente al resto de constituciones en la historia de El Salvador, porque tienen el acierto de poner en primer lugar a la persona humana. Las bases personalistas y las bases axiológicas y filosóficas de la concepción personalista del Estado son el fundamento, la base, el cimiento de toda la estructura, de toda la construcción constitucional, de modo que califica al Estado como un instrumento, ¿no? Al servicio de la persona humana. Pero este ejercicio de reforma está trasladando y poniendo como artículo 1, El Salvador es un Estado soberano, la soberanía reside en el pueblo, y pone los límites territoriales que cualquiera me puede decir, pero el artículo 1 siempre existe, solo que pasa a ser el 2, ¿vea? Entonces no se pierde el carácter personalista. Sí, pero entonces el artículo 83 sigue siendo el mismo, entonces, ¿por qué lo movemos? Si ustedes leen el informe único de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, la intención de este cambio, es la primera constitución en la historia que se hace este cambio de lugar, es precisamente todo el fundamento, todo el pilar estructural axiológico de la dignidad humana que va a servir del cimiento esencial de las bases del Estado, y a partir de esto la jurisprudencia ha derivado un montón de axiomas constitucionales que se han hecho valer en una serie de pronunciamientos que van a limitar la actuación del Estado y le van a recordar su carácter instrumental al servicio de la persona. El hecho de que se cambie es un mensaje también muy claro que lo más importante para este constituyente derivado que quiere dárselas de constituyente originario es el Estado. El Estado es lo primero, es su soberanía, es soberanía del Estado, ni siquiera la soberanía del pueblo, ¿no? Luego, claro, se replica que la soberanía reside en el pueblo, pero lo primero que proclama es una soberanía estatal. Entonces, sí puede llegar a tener repercusiones interpretativas, hermenéuticas, axiológicas, como lo dice la misma Sala de lo Constitucional, al utilizar a la dignidad humana y el preámbulo de la Constitución como un fundamento valorativo para la definición de varias sentencias, como la Inconstitucionalidad 52-2003, la Inconstitucionalidad 1898, ¿no? De modo que está trastocando el carácter personalista, pasando a la persona a un segundo plano y sustituyéndolo por el Estado, ¿no? Y la tercera reforma, que yo creería que es también grave, es derogar la prohibición de que exista un único partido. Esto lo viene diciendo también el informe único de la Comisión Redactora del Proyecto de la Constitución, que es un elemento esencial al Estado constitucional de derecho, y así lo viene diciendo también la Sala de lo Constitucional. Creo que en la Inconstitucionalidad 2497, que es la primera sentencia sobre ley de amnistía, la Sala dice que las bases, pilares fundamentales esenciales de todo Estado constitucional de derecho es existencia de una jurisdicción constitucional, responsabilidad de los funcionarios, control de legalidad, y entre otras, dice que esta regla de la prohibición de partido único, ¿no? Entonces, derogarlo es trastocar toda esta esencia democrática y pluralista. Es una cachetada al pluralismo, que por más que se diga en el artículo 85 o en el que quede ahora, ¿no? Pues definitivamente no solo basta su reconocimiento, sino que se necesitan estas vueltas de tuerca
que van afianzando y garantizando que el pluralismo verdaderamente se respete. Entonces, esta reforma, estas tres, digamos, yo las podría encauzar con base a los criterios y los contenidos que la Sala ha establecido en la Inconstitucionalidad 7/2012, es perfectamente encauzable como dentro de las fórmulas, dentro de las cláusulas pétreas, particularmente la forma y sistema de gobierno. La Sala dice, a ver, en este ejercicio de control de constitucionalidad de una reforma constitucional en la 7/2012, es que forma y sistema de gobierno no es un concepto formal o topográfico que se refiere solo a los artículos que están en el título o capítulo que se llama forma y sistema de gobierno, sino que se refiere a todo el sistema político, toda aquella plataforma de derechos fundamentales que sirve para la aceptación o rechazo de políticas públicas en esta dinámica de que se le devuelve el poder y el control a la ciudadanía frente al Estado. Todas estas previsiones constitucionales que a la larga contribuyen a la democracia forman parte del sistema de gobierno, como una especie de sistema político. Y entonces, antes de terminar, porque se me va a acabar el tiempo, a la pregunta también de si el artículo 248 es reformable, yo había tenido la oportunidad mientras estuve en la sala de leer a dos autores que tenían conceptos de poder constituyente bien diferenciados desde un particular punto de vista de la soberanía, pero me queda claro que tratándose de un poder constituido, el poder de reforma de la Constitución, que es un poder constituido derivado, no es el originario, sí debe respetar los límites. No tiene sentido que el constituyente haya previsto un proceso de reforma en el establecimiento de unas cláusulas pétreas y una estructura democrática con una fase semi-plebiscitaria también, que no tiene sentido que se reforme. Particularmente solo dejo esto, y lo había anotado. El asunto, el problema es que acudir a la voluntad del pueblo, sustituyendo la segunda legislatura por un referéndum, nos acarrea el problema de que esta voluntad del pueblo a la que se va a acudir no va a ser pluralista, va a ser un sistema mayoritario, es decir, se va con la mitad más uno que lo apruebe en el referéndum o la consulta popular que se haga, dependiendo de cómo quede regulado, no va a ser un método plebiscitario proporcional o pluralista, sino que va a ser mayoritario, y esta voluntad del pueblo es coyuntural y momentánea y va a obedecer a las necesidades y el sentir de un momento, de manera que esto va a reducir la concepción normativa de la Constitución, porque en la medida en que el proceso de reforma sirve a la Constitución para preservar su supremacía frente al resto de leyes, vamos a considerarla suprema, pero si la Constitución va a ser objeto de reformas con base a una decisión mayoritaria, coyuntural, momentánea, es como si se reformara cualquier ley. Tomando en cuenta como último que los procesos plebiscitarios siempre son manipulables desde la redacción de la pregunta, desde el quórum o mayoría que se requiere o desde el porcentaje de participación que requieren para ser válidos. Hasta ahí me quedaría atento a las preguntas que se hayan formulado. Gracias. Muchas gracias, doctor Campos.